Cuando hablamos de Tatsuki Fujimoto, muchos lo asocian con su personalidad peculiar o incluso con aquel momento en que intentó levitar. Sin embargo, lo que siempre destaca es el reconocimiento que han recibido sus mangas y one-shots, caracterizados por un estilo artístico único y una narrativa impactante. Personalmente, no había tenido la oportunidad de leer más obras del señor Fujimoto, salvo haber visto el anime de Chainsaw Man o El pibe motosierra, que hasta hace poco era su única obra adaptada al anime. ¡La verga! ¡No se vale hacer eso! Sin embargo, hace 2 domingos tuve la oportunidad de ver en cines la más reciente adaptación cinematográfica de una de sus obras. En este caso fue el one shot de Look Back. La historia se desarrolla en el pueblo de Yasumizu y trata sobre 2 chicas con personalidades opuestas que se unen por su pasión por el manga. Por un lado tenemos a Fujino, una estudiante de primaria con confianza y talento natural, y del otro lado Kiyomoto, una chica introvertida que lucha contra la agorafobia y se refugia en su arte. Ambas chicas comparten el sueño de convertirse en mangakas profesionales, pero una rivalidad surge entre ellas en el club de dibujo del instituto. La historia es muy simple, muy simple. Es una historia sobre 2 sueños de la infancia, pero presentada de manera hermosa y sin complicaciones. Me gusta que esta película enfatice el show, don't tell, o mostrar, no contar. No necesitas mucho diálogo, pero esta película logra transmitir su mensaje y valores morales de manera acertada. Esto es parte del lujo de esta película, minimalista y memorable. En cuanto a los personajes, no tengo mucho que criticar. A pesar de que la duración es de solo 60 minutos, logran mostrar con claridad las características de nuestras 2 protagonistas, Fujino y Kiyomoto. Son 2 chicas con personalidades completamente opuestas, pero que comparten un mismo sueño y pasión. La forma en que se desarrolla su amistad se siente refrescante y genuina, con momentos graciosos que hicieron que la sala del cine se riera en varias ocasiones. Las interacciones entre ellas resultan tan reales y sencillas que es fácil identificarse. Aunque tienen personalidades contrastantes, esa pasión compartida les permite conectar de manera profunda y natural. Claro, me habría encantado que nos mostraran más del desarrollo de la amistad entre ellas, pero considerando los 60 minutos de duración con los que contaban, siento que lograron transmitirlo de manera bastante efectiva. A pesar del poco tiempo, logras conectar profundamente con las 2 chicas, lo que hace que los eventos posteriores te impacten de una forma emocionalmente intensa. Es sorprendente cómo en tan poco tiempo logran hacer que sus historias resuenen y te toquen el corazón. En cuanto a la animación, a pesar de ser un estudio relativamente nuevo, Studio Durian, sí, si se les viene a la mente la fruta, de hecho el logotipo del estudio tiene la fruta, así que vaya referencia. Aprovechó la oportunidad para mostrar sus habilidades de animación con algunas de las animaciones más asombrosamente fluidas de la industria. Para una película sobre la creación de manga, una animación tan espectacular no era del todo necesaria, pero definitivamente mejora el resultado final. Cualquier escena con movimiento, ya sea corriendo o con hojas de papel flotando, presenta tomas de acción dinámicas con un flujo constante, utilizando la técnica moderna de entornos 3D con un efecto impresionante. Este estilo de animación también refleja perfectamente el estilo de dibujo de Fujimoto, donde el realismo es menos importante que el impacto y la emoción de las escenas. El estilo artístico más fino y boceteado del manga también se refleja en la película. Creo que el mejor ejemplo del deseo de Studio Durian de ir más allá es la escena inicial de la película, donde animan por completo el primer yonkoma o manga de 4 viñetas de Fujino en su estilo, creando una apertura emocionante de lo que de otro modo habría sido una escena bastante estándar. Lo que realmente me impresionó fue cómo Studio Durian logró traducir el estilo artístico tan distintivo que tiene Fujimoto a la animación. Capturaron a la perfección su trazo suelto y expresivo, así como la manera en que se utiliza el espacio negativo. Las animaciones de los personajes son sutiles, pero increíblemente efectivas, especialmente en los primeros planos, donde realmente se pueden sentir las emociones reflejadas en los rostros de Fujino y Kiyomoto. Hablando de la banda sonora, me encanta lo vulnerable que es, cómo establece el ambiente de la película y la elección de los sonidos que utilizan, que son principalmente piano, voces e instrumentos de cuerda. Funciona tan bien. En algunas escenas, el uso del silencio es intencional y me hizo pensar en estar en el momento, apreciando los momentos en que Fujino y Kiyomoto están juntas. Este aplauso y reconocimiento se le va al compositor Haruka Nakamura,
quien no cuenta con tantos trabajos en el medio, pero la verdad reconozco que lo que nos dio para Look Back es de aplaudir y se reconoce. No voy a negar que hubo momentos en la película en los que el volumen de la música me pareció demasiado alto. No sé si fue una decisión intencionada por parte de la dirección, y es probable que lo fuera, tal vez para darle mayor impacto a ciertos momentos clave. Pero en algunas escenas sentí que la música interfería demasiado con los diálogos, lo que hacía que se perdiera parte de la conexión emocional que se buscaba con los personajes. Aunque entiendo que quizás el objetivo principal era haber intensificado las emociones, en lo personal, en algunas ocasiones esto me resultó un poco molesto, ya que al menos para mí me distraía en ciertas ocasiones de lo que estaba ocurriendo en la escena. Dicho esto, reconozco que la banda sonora en sí es de muy buena calidad. A pesar de estos pequeños momentos de interferencia, la música logra evocar las emociones correctas y contribuye enormemente a la atmósfera de la película. Su uso de melodías poderosas y envolventes refuerza esa narrativa visual, ayudando a transmitir la profundidad emocional que esta historia busca. Aunque el volumen en ciertos pasajes me desconcertó, no puedo negar que la banda sonora cumple perfectamente con su propósito, aportando un valor innegable al conjunto de la obra. En particular, Look Back es una reflexión sobre nuestra relación con el arte y el proceso de crear arte, la motivación, la competencia, la autocrítica, la montaña rusa de emociones por las que pasan los creativos en sus búsquedas queda completamente al descubierto. Cualquiera que haya tenido alguna vez emprendimientos artísticos o creativos debería hacer un esfuerzo por ver Look Back, o al menos echar un vistazo al manga original o el one shot. Te hará sentir visto de una manera que pocas obras logran. Pero Look Back no se trata solo del arte, también aborda nuestras relaciones con otras personas y cómo nuestro arte, y en un sentido más amplio, nuestras pasiones las moldean y viceversa. Look Back es una reflexión sobre lo que significa seguir nuestros sueños, las inevitables consecuencias de nuestras acciones, sean directas o indirectas, y lo que hacemos de nosotros mismos en el proceso. Aquí hay dos narrativas principales en juego, pero no está del todo claro dónde comienza una y termina la otra. Posiblemente porque ese es el punto que la película manga pretende transmitir. Cuando miramos hacia atrás en nuestras vidas, generalmente no lo vemos en fragmentos, sino como un todo. A veces, tendemos a perdernos en los detalles o a centrarnos solo en las cosas incorrectas. Look Back, en esencia, trata sobre cómo elegimos recordar lo que ha pasado antes y cómo permitimos que eso nos impulse hacia adelante.